Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de presentaros a Eduardo de una forma más formal, os recuerdo que hay libros en la mesa de fuera para sufragar los costes que van a tener los camaradas castigados por los caprichos de la democracia. El sábado que viene, o sea, mañana, día 29, a las 8 de la tarde, se conmemora el 83 aniversario del primer acto como organización de la Falange, lo que se considera el acto fundacional. Intervendrá el jefe nacional, Manuel Andrino, y Miguel Valenciano. Luego, el día 4 de noviembre, el día 1 de noviembre, en el cementerio de mártires de Aravaca, que es donde está enterrado nuestro camarada Ramiro Ledesma Ramos, tendremos una misa de campaña y un acto de homenaje al que fuera fundador de las JONS y el padre espiritual del nacionalsindicalismo. Os esperamos a todos en todos los actos. Bueno, pues tenemos nuevamente a Eduardo Núñez. Creo que esta es la tercera vez que nos agracias con tu presencia, ¿no? Eduardo es psicólogo clínico, experto en relaciones laborales, un montón de cursos, máster. Él, de propia iniciativa, es experto en economía social, es decir, la verdadera economía, el resto es especulación. Y hoy tiene un tema que a lo mejor, pues, podemos discrepar algunos, en alguna medida, o no, que es el nacionalsindicalismo en la actualidad, lo que sería lo aplicable y lo que ya ha quedado obsoleto. Y ahora mismo, pues, escuchamos a Eduardo. Muchas gracias a todos. Eduardo, te escuchamos. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias y muy agradecido a la Falange, a Manuel también. A ti, como siempre, por venir. Y yo siempre me siento muy bien acogido aquí, es para mí un honor y un placer estar con vosotros. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Vale, pues el motivo de la conferencia, como bien ha dicho Carlos, es que mañana se celebra el 83 aniversario de la fundación de Falange Española y también el 80 aniversario de la muerte, del asesinato, ¿no?, del fusilamiento en Aravaca de Ramiro Ledesma Ramos, que es el fundador del nacionalsindicalismo. Y bueno, pues claro, todos los años siempre se repite todas estas conmemoraciones, estas efemérides y bueno, pues hay quien dice, bueno, si es que ya está todo dicho, si no queda más por decir, si es que todos los años es lo mismo, repetir lo mismo. Bueno, yo no soy de esa opinión. Yo creo que es importante recordar lo que es importante recordar y no recordar lo que no es importante, pero si el ejemplo de los que nos precedieron no es importante, pues apaga y vámonos, ¿no? Hace poco salía un libro de esta casa, de Luis de la Guía, se titula Nacionalsindicalismo, no lo he leído todavía, tengo ganas de leerlo, Nacionalsindicalismo, una doctrina revolucionaria. Será presentado próximamente, de momento no lo hemos presentado. Y me da pie para empezar por ahí, es decir, es un título muy bueno porque viene a decir lo más importante, el nacionalsindicalismo es una doctrina revolucionaria. Alguien dirá, bueno, esto ya lo sabíamos. Bueno, pues no está de más recordarlo, porque no es una doctrina reformista, ni mucho menos conservadora. Es decir, no se conforma con hacer ciertas reformas en el sistema, sino que quiere cambiar el sistema. Y cuando se dice que es una doctrina revolucionaria, no significa que tenga intención de poner bombas, ni de cortar cabezas a nadie, estas cosas, sino simplemente que quiere cambiar el sistema. No es conformista, no se conforma con reformarlo, sino que quiere cambiarlo. Entonces, bueno, esto ya es algo que es importante de mantener, no solamente de recordar, sino de mantener. Otra cosa que es inevitable recordar es la raíz de dónde viene el nacionalsindicalismo, cuál es la raíz, ¿no? Hay una polémica, como bien sabéis, histórica, que es aburridísima ya de si es fascismo o no es fascismo, a mí me aburre muchísimo. Pero lo que es indiscutible, y yo creo que ya no hay ningún politólogo, ningún historiador en el mundo, es que la raíz es fascista. Que luego uno quiera decir, no, pero luego, si no, por otro lado y tal, bueno, esto ya es opinable, ¿no? Pero la raíz es indiscutiblemente fascista porque de ahí surge, ¿no? Hace poco, no lo he leído, pero os lo comento, en la revista de Historia del Fascismo que dirige Ernesto Milá, los dos últimos números, tiene dos artículos que están dedicados justamente a este tema, ¿no? A lo que es obsoleto y lo que sigue siendo actual del nacionalsindicalismo. No lo he leído, con lo cual no puedo decir nada al respecto, pero os lo comento por si alguien tiene la oportunidad de leer esta revista, que me parece muy buena, ya va casi por el número 50, la revista Historia del Fascismo, pues que lo pueda leer, ¿no? Y
Y bueno, pues como decía, el motivo de la conferencia es este. Y de esa raíz que comentaba, de la raíz fascista, pues del nacionalsindicalismo, es evidente que hay también diferencias, pero todas las diferencias ideológicas que puedan existir es más importante el origen común, ¿no? Es el origen parte claramente políticamente, porque filosóficamente ya vendría incluso de finales del siglo XIX, pero políticamente parte del año 1914, que es cuando un señor que se llama Benito Mussolini decide romper con el Partido Socialista para crear un nuevo socialismo nacional, que se llamó fascismo en Italia, que luego en otros países va adoptando otros nombres, ¿no? Para que cada uno, conforme a su país, como decía José Antonio, el fascismo es una inyección que tiene la virtud de resucitar a cada nación, pero cada nación resucitaría como fue cada nación, ¿no? Y efectivamente es así. Bien, entonces todo se podría asimilar dentro de un movimiento antimaterialista, de un movimiento comunitario, que filosóficamente partiría del finales del siglo XIX como reacción frente al racionalismo o al materialismo, y luego los movimientos políticos que siguen después, ¿no? Hay frases que tampoco quiero aburrir, pero sí, por ejemplo, recordar la de Manuel Edilla, de que somos y nos sentimos consanguíneos con el fascismo italiano y con el nacionalsocialismo alemán y declaramos nuestra más abierta simpatía con estas revoluciones, que dice en el año 36. Posteriormente, en 1940, José Luis D'Arreste dice que el fascismo, el nacionalsocialismo y el nacionalsindicalismo son hijos de una misma madre, que es el espiritualismo. Bien, quien quiera profundizar, por supuesto, en estos temas, tiene los libros de José Luis Jerez, que yo creo que son indiscutiblemente los que más han tratado este tema en mayor profundidad, ¿no? Y una vez aclarado esta unión de lucha común, de movimiento general, pues podemos entrar a plantear a nivel ideológico cuáles son los principios ideológicos que son atemporales, o sea, que no pasan con el tiempo, que son, como digo, no están sujetos a ninguna época. Y son comunes a todos los movimientos fascistas, como veréis. Por ejemplo, una posición comunitaria frente al individualismo y frente a la idea de la lucha de clases, como idea disolvente. Esto está presente en todos los movimientos de entreguerras que hay en Europa, ¿no? Una visión trágica de la vida, como decía Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. Una ética heroica, una visión anticonformista o inconformista y antiburguesa de la vida y de la acción, una visión espiritual, antimaterialista de la existencia, un desprecio por la visión mercantilista de la vida y una supeditación de la economía a la vida popular y colectiva, es decir, de la economía al servicio del pueblo y no al revés. Y también una visión no mesiánica de la historia, no determinista de la historia, sino que la lucha en la realidad es la gestora de la historia, la lucha del hombre es la que mueve, es el motor de la historia, ¿no? Bien, estos principios no caducan con los tiempos, ¿no? Con el paso de los tiempos. Es verdad que desde la fundación de Falange han pasado más de 80 años y por lo tanto viene bien hacer una revisión y hacer una cierta autocrítica y que haya debate y que las ideas se puedan debatir y no pasa nada por hacer esto porque no hay por qué, no tiene por qué causar ningún tipo de nerviosismo, y que después de 80 años pues haya puntos que haya que analizar y que haya que revisar porque hay cosas que evidentemente son muy diferentes hoy, la España de hoy a la España de entonces, ¿no? Bien, quizás hay más similitud entre Falange española y fascismo italiano, como decía, y las posibles diferencias que pueda haber es que hay una visión más católica, en teoría, porque luego en el fascismo también existe, en la Falange frente a una posición más nietzscheana o vitalista en el fascismo. Digo en teoría porque luego no quiere decir que el fascismo no tuviera también una importante impronta católica, ¿no? Indudablemente el pensamiento de José Antonio está muy mediatizado por su personalidad religiosa católica, eso es indiscutible, y eso está claro que es así. Y luego hay una visión sindicalista de la Falange que sí que tiende a separarse de la visión corporativista del fascismo, si bien dentro del mismo fascismo también ese corporativismo se abandona al final cuando se pasa a la socialización, ¿no? La ventaja del fascismo es que pudo gobernar muchos años, desde 1922 hasta 1945, son muchos años que estuvo en el gobierno y eso dio para una experiencia práctica enorme y al final de los últimos años, a partir del 43, se expresó de una forma más radical con la República Social Italiana. Por contra, el problema de la Falange es no haber tenido la oportunidad de haber podido gobernar en ningún momento y luego lo que sucede a partir del
la unificación, de la guerra y del año 39, así como el que los fundadores vivieran tan pocos años y no les diera tiempo apenas a esbozar su ideología o su doctrina, ¿no? Bien, vamos a tratar también estos temas, en algunos puntos me voy a detener más que en otros, pero es evidente que hay un punto histórico que marca la Falange, que es aparte ya de la detención y los asesinatos de los fundadores, es el del decreto de unificación del 37, que naturalmente no podía ser aceptado por los falangistas, como tampoco fue aceptado por los carlistas. De hecho, Manuel Falconde, que es el dirigente carlista, se tiene que exiliar en Portugal. Pero, claro, estas cosas de joven nos cabrea mucho, pero luego cuando uno pasa los años uno ve las cosas con otra perspectiva y se da cuenta que en una situación de guerra y en aquellas condiciones no había salida. O sea, realmente no había salida. O eso o se perdía la guerra. Y eso es así. ¿Que se podía haber hecho de otra forma? Posiblemente se podía haber hecho de otra forma. Que Franco, en vez de ser un jefe político, fuera el jefe militar y el jefe político se hubiera asumido pues entre, no sé, una especie de triunvirato, que era la fórmula que se utilizaba entre falangistas y requetés. No lo sé cómo se podía haber hecho, pero está claro que los acontecimientos se impusieron en aquel momento. Luego, después, tras el año 45, el régimen de Franco ya es algo que está completamente fuera del ámbito falangista, cada vez más, al menos de lo que fue la Falange de los años 30, que guste o no, pues como hemos dicho, es indiscutible que es la versión española del fascismo, con sus diferencias y matices, pero como sucedió en cada país, pero es eso. El problema de la Falange fue también otro más añadido. Hay muchos problemas, como hemos dicho, el no haber tenido tiempo de apenas desbozar la doctrina, por la muerte prematura de sus fundadores. Hay otro problema añadido, que es la falta de acceso a la clase obrera en su momento, y luego una serie de desviaciones posteriores que se produjeron de todo tipo, como las más recientes. Ha habido intentos de acercamiento al sistema democrático, a la oposición, al parlamentarismo y a la partitocracia, que fue esencial en la Falange de José Antonio, en busca de votos y de éxitos electorales que luego además no llegan. Y de esa forma, pues sí se llega, o se ha llegado incluso a veces a la mentira, al esperpento, o a la mentira consciente para justificar esas nuevas pretensiones, como por ejemplo atribuir a José Antonio frases que son falsas, que se le han asignado, o las mentiras sobre la posición de Manuel Edilla, del llamado edillismo, como si fuera un hombre inmaculado frente al levantamiento de 1936, lo cual es algo absolutamente falso, porque ni José Antonio, ni la Falange, ni Edilla estaban inmaculados frente al levantamiento de 1936. Es decir, esto es completamente ridículo, ¿no? Realmente, además, incluso Edilla no se opone ni a Franco ni a la unificación, sino que se opone a que, bueno, no veía bien que él se quedara como un jefe de la Junta Política sin más, pero no porque se opusiera a la unificación. Bien, es lícito que uno cambie de ideas, pero lo que no es lícito es mentir ni ocultar sobre su pasado o sobre el pasado de otros, igual que hace la memoria histórica actual con los demócratas, ¿no? Por otro lado, el carlismo también ha sufrido esa tentación con Carlos Hugo, como bien sabéis, sin ningún éxito, cuando se hizo el famoso Partido Carlista, que fue un absoluto esperpento en el campo del carlismo, evidentemente, ¿no? Pero es algo similar a lo que ha sucedido con la Falange, como todos sabéis, pues, todas las desviaciones que ha habido y que comenzaron a partir de la segunda mitad de la década de los años 60. Hay ahora mismo también no sé cómo decirlo, una moda, que es la del último José Antonio, que, bueno, pues está bien que se incida mucho en el último José Antonio, pero yo siempre digo que el último José Antonio no es una ruptura con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, sino que es el mismo, es la misma persona, no es otra persona diferente, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos textos de José Antonio, que ya están recogidos en las obras completas, prácticamente todos, hay uno muy interesante, que es el de Germánicos contra Bereberes, porque es una de sus últimas meditaciones, de los últimos textos suyos, que viene a ser, si lo habéis leído, una versión de la historia de España en clave racial, en la que él presenta pues, unos pueblos creadores y aristocráticos, que son los germánicos visigodos, frente a otros pueblos opuestos, que él denomina bereberes. No voy a entrar si esa denominación es
de acuerdo a los conocimientos que hay hoy día en la antropología, correcta o no, porque los bereberes no es un tipo afroárabe, sino que es un tipo más bien euroatlántico, pero bueno, se entiende lo que quiere decir en este ensayo de Germánicos contra bereberes. En este escrito, José Antonio analiza las razones de la fractura social de España desde una interpretación racialista muy en la línea de Onésimo Redondo, en la que unos pueblos se enfrentan a otros forjando lo que se ha dado en llamar las dos Españas ya desde la Edad Media. Este texto lo escribe José Antonio en la prisión de Alicante entre agosto y septiembre de 1936, unos meses en los que él está elaborando algunos ensayos. Y quería comentar una anécdota, que es que cuando salió por primera vez este texto, y fue publicado en la revista Razón Española, hubo una organización falangista, por supuesto no está, pero sí que hubo entonces una organización falangista que no lo reconocía como auténtico. Este texto dice que no podía ser. No podía ser que solo escribiera José Antonio porque no es su estilo. Esto se pensaba que José Antonio era un ángel que bajó por la divina providencia y no un hombre, ¿no? Un hombre extraordinario, de los más extraordinarios que ha dado la historia de España, pero un hombre a fin de cuentas, una persona humana, ¿no? Entonces, claro, no podían concebir que estuviera escrito él y llegaron a la autenticidad de este texto, que hoy día, por supuesto, es que nadie lo discute, ¿no? Además de este, en esos mismos meses escribe otros ensayos, 3 más, pero solamente concluyó este, el de Germánicos contra bereberes, 15 siglos de historia de España. Los otros 2 son uno más conocido, porque está en las obras completas, que es el de Cuadernos de notas de un estudiante europeo, y hay otro que yo no conozco, que es el de Aristocracia y Aristofobia. Me parece que es un boceto también, con un plan esquemático, pero yo no lo he leído, y estos no los concluyó. Están escritos en plan notas esquemáticas, ¿no? Son apuntes y notas, pero sí es verdad que la lectura de estos documentos es imprescindible para establecer cuál es el pensamiento del último José Antonio y por dónde discurrían, cuáles eran sus preocupaciones intelectuales últimas. Es significativo que hasta hace muy recientemente estos textos no hayan merecido la atención de los especialistas en la doctrina de Antonio para cubrir ese hueco, porque José Antonio, como he dicho antes, sobre él no está todo escrito ni está todo dicho como queda claro, ¿no? En estos textos se ve la influencia de Oswald Spengler en la teoría de la historia del pensamiento de José Antonio y en su concepción histórica, con un carácter aristocrático que siempre tuvo y que le viene claramente de Spengler, ¿no? Claramente le viene de ahí. Bien, hemos empezado hablando del nacionalsindicalismo de la etapa fundacional, del 31 al 36, de esos 5 primeros años, como versión española del fascismo genérico, como decíamos, y de la admiración a sus héroes, a sus fundadores, a sus mártires y caídos, asesinados, y a los que lucharon y luego no cedieron, que los hubo. Otra cosa es lo que ocurre después como decía, del 45, y las divisiones, como he comentado antes, y los intentos posteriores de olvidar esa raíz fascista que tiene la falange. Bien, por ir concretando ya puntos, voy a meterme con un punto que es esencial en la doctrina del nacionalsindicalismo, que es el de la patria. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que la patria es un punto esencial en la doctrina nacionalsindicalista o de la falange. Pero claro, cuando hablamos de la patria, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de España, ¿de qué hablamos? Es que esta es la cuestión. Porque de patria habla también Pablo Iglesias, y de España hablaba mucho Rosa Díez, y habla mucho también Albert Rivera. Quiere decir, una cosa es la palabra y otra cosa es el concepto. Entonces, la cuestión es qué concepto se tiene de patria y qué concepto se tiene de España. Y seguramente, si nos paramos a analizarlo, vemos que aunque utilicemos las mismas palabras, nos estamos refiriendo a cosas muy distintas. Porque si según Rosa Díez lo que nos une a los españoles es un documento nacional de identidad, pues evidentemente, por mucho que esta señora hablara de España, no tiene nada que ver lo que ella está pensando con lo que algunos entendemos por España, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, ¿de dónde viene la idea de España de la falange? Pues yo creo que es la más elaborada, porque arranca un poco de todo lo que fue el 98, con la pérdida de las últimas del Imperio Español, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y lo que ese sinsabor amargo que dejó en la intelectualidad española, aquel me duele España de Unamuno, que José Antonio lo expresa con una frase magistral cuando dice: amamos a España porque no nos gusta. Y esa es la diferencia fundamental entre el patriotismo falangista del patrioterismo derechista. El patriotero ama a España porque le gusta. Es el patriotero pues, de charanga, de pandereta,
de que ama España porque le gusta. Bueno, José Antonio dejó claramente que amamos España porque no nos gusta. Y por eso queremos cambiarla. Es decir, es un patriotismo crítico. No es un patriotismo autocomplaciente, sino que es un criticismo patriótico muy en la línea de los, como decía, de los intelectuales o los pensadores escritores de la generación del 98. En el concepto de patria siempre hay un tema fundamental que es polémico, pero que es necesario abordarlo, y hoy más que nunca hay que abordarlo, que es el de la dialéctica patria y raza. ¿Por qué es necesario abordarlo hoy? No porque hoy sea no porque anteriormente no tuviera importancia. Incluso en la República se hablaba del Día de la Raza. Con hazaña se hablaba del Día de la Raza. No pensemos que es una cosa de Franco. Ya se hablaba de esto en la República. Era una palabra que hoy es una palabra maldita, pero entonces no lo era. Y uno lee a Pío Baroja y habla de la rosa, y bueno, casi todos los escritores, incluso en un manifiesto a ver si me sale el nombre, de que era médico de los rojos, quiero decir. Negrín, el doctor Juan Negrín. Hay un manifiesto que saca uno de los puntos, no creo recordar cuál es, en la época de la guerra, que yo cuando lo leí me quedé perplejo. Decía, mejora moral y física y no sé cuál de la raza. O sea, hoy día eso lo ve uno de izquierda unida y le da un patatús, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Bueno, pues esto era un manifiesto de Juan Negrín. Quiero decir que entonces no era una palabra maldita como lo es hoy. Pero esta dialéctica conviene analizarla. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que entonces no existía. Entonces ahora vamos a ir metiéndonos ya en lo que es de actualidad. El tema de la inmigración, ¿no? Por ejemplo, es un tema que entonces no se aborda porque no existía. Entonces en aquella época, imaginaros en España ver a una persona de otra raza o de otro país, era pues como hoy día ver un ovni, es que un extraterrestre, era una cosa pintoresca, ¿no? Y vamos paso de que sea al revés. Es decir, uno ya a veces se mete en el metro y cuando ve un español lo celebra, está a punto de celebrarlo, porque es un español, ¿no? Es decir, estamos en un proceso inverso. No estoy exagerando, porque hace poco se decía una noticia de que dentro de unos años, aparte del envejecimiento de la población, es que no va a haber españoles. Entonces estamos asistiendo a una inmigración de sustitución, nos están sustituyendo. Nos están sustituyendo y bueno, pues a quien esto no le importa, a quien le da igual, bueno, pues con el tiempo seremos de otra forma, pero bueno, esto se va a seguir llamando España. Pues sí, se seguirá llamando España, pero una España sin españoles, pues me diréis vosotros qué es, será una administración o será un marco geográfico y poco más, ¿no? Es decir, esto va teniendo cada vez más importancia y por eso hay que abordarlo. Y vamos a abordar esa dialéctica entre patria y raza, vamos a abordar. Y además de una forma completamente compatible con el nacionalsindicalismo, como vamos a ver, sin que sea algo que chirríe. La patria es la unidad histórica y política de la raza. Es así, es la parte histórica, ¿no? La raza es la base humana, el componente humano y el sujeto creador de la raza, el que la crea. Habitualmente el actor no se percibe a sí mismo en el curso de su acción, sino que se vierte por entero al exterior. De ese modo, la raza permanece con frecuencia como algo inconsciente, algo que no se le da importancia o no se piensa en ello, y el hombre percibe su actuación en comunidad a lo largo del tiempo exclusivamente como patria, porque es el concepto histórico. La patria es, por tanto, parte del consciente espontáneo, la obra percibida en común, lo que se ve, lo que está delante de los ojos, y la raza son los ojos mismos que ven y las mismas manos que construyen la patria, para hacer una comparación. Entonces, mientras que la raza pertenece al mundo natural, al de la naturaleza humana, al de lo permanente, la patria, la acción común, se desarrolla en el tiempo cotidiano y es, por tanto, histórica, porque se desarrolla a lo largo del tiempo. La definición de patria de José Antonio como una unidad de destino universal que ha sido muy mal entendida, o más que mal entendida, no entendida, incluso por muchos falangistas. Yo recuerdo ya desde lo primero que se hablaba cuando uno entraba en falanges, bueno, ¿qué quiso decir José Antonio cuando dijo que la patria es una unidad de destino universal? ¿No? Hay frases que quedan ahí un poco como que no se acaban de entender, como aquella de Ramiro al final del fascismo en España, cuando dice que nos viene mejor la camisa negra de Garibaldi que la camisa roja de Garibaldi que la camisa negra de Mussolini. ¿Qué quiso decir con esto? ¿No? Quedan así como un poco frases que quedan así sin entenderse muy bien. Bueno, esta definición de la unidad de destino universal es una definición esencialmente correcta y además muy en la línea de Ortega, muy orteguiana del proyecto sugestivo de vida en común. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mera existencia de una raza no supone la de la patria, sino solo su posibilidad, pero es preciso además la existencia de una organización política común y propio, sin el cual pues no habrá patria, eso es evidente.
La cuestión está en determinar la naturaleza de la misión histórica y el contenido humano de la patria, y aquí es donde la raza se vuelve decisiva. El hecho de que la raza y su importancia en la raíz de todo tiende a quedar inconsciente, permite que a veces la patria o el Estado se embarquen en aventuras históricas que tienen como consecuencia la destrucción de la base racial misma que hizo posible a la patria. Por eso, para evitar ese peligro, la patria debería de circunscribirse hoy y de cara al futuro a los límites humanos que marca la raza, sin pretender abarcar a otras razas, sea en forma de imperialismo, de colonialismo o como sea, y mucho menos asimilarlas, porque entonces estaríamos destruyendo las bases biológicas que han posibilitado la grandeza de la patria. Y hoy día esto se entiende mejor que nunca. Si en los años 30, por la situación que decía que no existía la inmigración, ni el invierno demográfico, de la falta de natalidad española que hoy tenemos, poca gente estaba, digamos, concienciada de este problema, hoy día se ve con toda su gravedad. Es un grave error, por tanto, creer que un africano o un asiático se convierte en europeo o en español porque aprenda una lengua, que aprenda a hablar español, o porque consiga la nacionalidad española, o tenga un DNI español, o un pasaporte, o porque pueda votar a un partido político de aquí. Porque la nacionalidad no estriba en una lengua, ni en lugar de nacimiento, ni en lugar de donde se vive, sino que estriba en la sangre. Es el ius sanguinis frente al ius solis. Yo puedo nacer en un avión, y no soy por eso ciudadano del mundo. Hay gente que ha nacido en un avión, pero no es lo que son sus padres. Entonces, español es el que es hijo de padres españoles. Yo creo que es que no es necesario insistir en algo tan evidente, ¿no? Pero parece ser que hoy día, pues como está de moda el cosmopolitismo y el mundialismo y la globalización, pues este tipo de discurso viene muy bien para esta idea de borrar todas las patrias, todas las naciones, todas las culturas y todos los pueblos, que es lo que pretende el capitalismo global, porque el capitalismo ya está en su momento global, en el momento de la globalización. En cuanto a la misión que forma el núcleo del destino histórico, que es la patria, baste decir que ha de ser la misma que la del Estado, que es su instrumento político, o sea, preservar la raza para que ésta pueda producir sus más elevados valores. Esta fue la concepción que también tuvo Onésimo Redondo, para el que el sentido histórico de España había consistido en preservar la europeidad o la arianidad de nuestra porción sureuropea frente a los ataques del semitismo y la africanidad. Y cuando uno lee a Onésimo, lo dice clarísimamente. Es decir, para decirlo de una forma gráfica, si la patria es un edificio, una casa, la raza sería los ladrillos y el cemento. Es evidente que los ladrillos y el cemento por sí solos no crean una casa. Hace falta un arquitecto, hace falta un aparejador, hace falta unos obreros, hace falta unos planos, hace falta, en fin, pues, que todo el mundo trabaje en equipo, que haya un director, que normalmente es el jefe de obra o el arquitecto, y con todo eso pues se crea un edificio que llamamos la patria. Pero, si los cimientos, si el cemento y los ladrillos son de mala calidad o por algún motivo, por algún agente externo, se corroen y se deterioran, al final el edificio de la patria se viene abajo. Es por decirlo de una forma más gráfica para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, nuestra concepción nacional y social del Estado se distancia, como he dicho antes, definitivamente del patrioterismo burgués de la derecha, que no entiende esto. Hay una frase de Ramiro, también en Fascismo en España, que dice: la patria de los reaccionarios no es nuestra patria y estamos dispuestos a borrarla de la historia. Por lo tanto, patria sí, pero ¿qué patria? Es decir, la falange del nacionalsocialismo defiende un patriotismo social y revolucionario. No conservador, como he dicho antes, ni siquiera reformista. El Estado ha de concebir las relaciones internacionales en lo posible dentro de una voluntad de cooperación entre los pueblos, pero esta cooperación solo será posible con quienes no amenacen la libertad, la integridad y la identidad de nuestro pueblo. El patriotismo social desecha toda idea de dominio o de colonialismo o de explotación más allá de la legítima defensa. El objetivo por el que debemos luchar hoy es por la existencia y la continuidad de nuestro pueblo y de nuestra nación frente a la gran amenaza de la globalización, del imperialismo, que está, digamos, encargado por los Estados Unidos, por el Pentágono, por Washington, como lo queramos llamar, y del mundialismo. Hay una consigna, una de las últimas consignas de Ramiro, en su último periódico, Nuestra Revolución, que es muy buena, porque viene a decir esto de una forma muy breve. Dice, una consigna de las últimas del 36.
por la continuidad de nuestra nación, por los intereses de todo el pueblo y contra sus enemigos. Esta consigna es perfectamente válida para hoy. Por lo tanto, hoy el recobro de la soberanía y de la independencia nacionales que hemos perdido, que en la época de la República existía y hoy no existe, es que España no existe. Vamos a ver si nos entendemos. Es que España hace mucho que dejó de ser una nación soberana e independiente, por lo tanto, existe una administración, existe un Estado, pero no existe una nación española. El recobro, como digo, de la soberanía y de la independencia nacionales pasa por combatir el imperialismo yanqui o como lo queramos llamar, pues quienes consideran que con la neutralización de los separatismos se han cubierto todos los objetivos nacionales están en un grave error. Porque si no queremos asumir el rol de colonia para nuestra patria, ello nos obliga a desasirnos de todas las ataduras externas de la Unión Europea, de la OTAN y, por supuesto, de la alianza directa con los Estados Unidos a través de los tratados que tenemos. Fijaos, Portugal y Francia no tienen ningún problema de separatismo. Y no por eso son menos esclavos o menos colonias de los Estados Unidos y de todo, del imperialismo, de la globalización, de la mundialización y de todo esto. Por lo tanto, el gran problema de hoy es este que acabo de mencionar. ¿Hay un problema de unidad nacional? Sí, lo ha habido siempre. Ya Ortega decía España como problema. Y ya hablaba de esto. Y en España invertebrada también hablaba de esto. Fijaos si ha llovido ya desde entonces, ¿no? Respecto al problema de la unidad de España, de la unidad nacional, también en el periódico último de Ramiro, en Nuestra Revolución, en un artículo que habla sobre el estatuto, que entonces estaba comenzando el Estatuto de Galicia, dice una frase que a algunos puede sorprender, pero dice Ramiro: hubiera sido preferible una mayor audacia histórica y dar paso a la elaboración de estructuras federalistas, cosa muy distinta a esa de dar a cada región un estatuto diferente. Es decir, está hablando de dar una estructura federalista al Estado español. Por lo tanto, no nos debe inquietar lo más mínimo el que se hable o el ir a un Estado federal, entre otras cosas porque el Estado federal tiene vocación unitaria. Deja hacer donde es posible dejar hacer y asume en exclusiva la responsabilidad colectiva cuando concierne a todos los ciudadanos. Lo importante, como decía José Antonio, es que los españoles se sientan españoles. Y si es así, se puede descentralizar todo sin ningún problema. Lo importante es que los españoles se sientan españoles. El gran problema, por lo tanto, es por qué, es lo que hay que analizar. Hay españoles que dejan de sentirse españoles. Otro punto que cada vez es más importante es el de la idea de Europa. José Antonio hablaba ya de Europa, él hacía referencia a la Europa del siglo XIII, que él ponía de ejemplo en la Edad Media. En Cuadernos de un estudiante europeo, que es uno de los últimos escritos que él escribe, se preocupa por una unidad del continente europeo en torno, por supuesto, al ideal católico, como él lo hubiera deseado, pero está esa preocupación en las últimas inquietudes de José Antonio, en este texto que digo que es Cuadernos de notas de un estudiante europeo. La lucha común de Europa se fraguó cuando la División Azul entra en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial de una forma absolutamente grave, en el sentido de clara, ¿no? La División Azul toma partido por donde había que tomarlo, y esa epopeya, que fue la de la Guerra Mundial y particularmente el frente del Este, después de la guerra se perfeccionó y se actualizó hasta llegar a comprender que aquel cerrado nacionalismo de los años 30, que existía en todas las naciones y que fue propugnado por los movimientos fascistas entonces, y que entonces era necesario en su día para fortalecer los espíritus que habían sido minados poco a poco por las ideas internacionalistas, hoy, sin embargo, encuentra que su campo de acción es estrecho y que habría que ir evolucionando hacia un ideal, de ese ideal nacionalista de las patrias europeas, hacia la idea de una nueva Europa en su totalidad. En este sentido, también hay que entender Europa como una gran unidad de destino universal y una gran patria común. Y por eso yo recuerdo y veo y además creo como gran idea la idea que tenía la Falange de la Cena de la Europa de las Patrias, porque es necesario que cada vez se haga más hincapié en la idea de Europa, sin que por ello, por supuesto, uno tenga que dejar de ser lo que uno es, evidentemente, ¿no? Bien, comentaba antes, entre estos puntos, también está otro punto que es polémico, que es el concepto de Estado y de nación. En el caso del fascismo, el Estado es todo. Como bien sabéis, es un Estado totalitario. Curiosamente, los primeros discursos de Franco también
utiliza la palabra totalitario, incluso después de la guerra civil. Está también en los puntos, como sabéis, programáticos de la Falange. Pero quizás la Falange da una mayor importancia a ese destino histórico. Y en el caso, por ejemplo, aquí sí que hay diferencias con el nacionalsocialismo, que para el nacionalsocialismo el Estado solamente es la organización del pueblo y el pueblo es la base de todo, ¿no? Bien, eso es por mencionar alguna diferencia. La visión imperial del Estado, que es muy importante en aquella época, sobre todo en el fascismo, y también en la conquista del Estado, por ejemplo, sí que hay una abierta expresión hacia lo que es una expansión imperial en la conquista del Estado, luego más moderada en el periódico de Ramiro, Nuestra Revolución, y que después fue mucho más sensata en un libro que escribió el que fue ministro de Exteriores español, Castilla, que es el de Reivindicaciones de España. Es en un tono mucho más, yo creo que más sensato y menos, quizás menos de consigna o de mitin, ¿no? Es el que puso la verja a Gibraltar. Gibraltar, efectivamente, Castilla. Bien, el nacionalismo que defiende el fascismo es abierto en el sentido de imperial y en este sentido, de esa idea de imperio, pues, por ejemplo, el fascismo al darle más importancia al Estado, pues defendía su imperio africano, las colonias que tenía en África, y algo similar en el caso de la Falange con la idea de la hispanidad y la idea de Hispanoamérica. Hay un libro, por ejemplo, el de Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, que es un buen libro, y está claro que la hispanidad es algo que hay que defender. Siempre se ha dicho en muchos escritos falangistas, se ha hablado incluso de una búsqueda de unidad económica y política de todos los pueblos hispanos o de la hispanidad. Y bueno, es una idea que, como digo, es positiva, pero si esto se lleva hasta las últimas consecuencias, eso habría que pensar que hoy podría tener como consecuencia la inmigración de millones de sudamericanos a España. Y en aras de esa unidad hispánica, si se hiciera de esa forma, pues ya a mí personalmente no me parecería tan defendible. Pero bueno, la idea de la hispanidad yo la entendería mejor, no como una unidad de pueblos muy diversos, como son los iberoamericanos, sino como una unidad cultural, como un concepto cultural. Entonces, la idea de pueblo hay que defenderla, o la idea de imperio, mejor dicho, como la acción de un pueblo, pero sin la asimilación de otros pueblos diferentes, ¿no? Yo creo que la revisión que se podría hacer a este concepto de hispanidad, que sí que debe ser defendido como unidad cultural. Otro tema polémico que requeriría una cierta revisión es el tema del religioso, siempre polémico, el tema de la religión. Dice José Antonio, en sus últimos textos, en septiembre del año 36, uno de sus últimos escritos, dice José Antonio: Alemania llegará a ser un sistema profundo y estable si alcanza sus últimas consecuencias. La vuelta a la unidad religiosa de Europa. Esto es lo que dice José Antonio en septiembre del 36, en uno de sus últimos escritos. Está reivindicando el Sacro Imperio Romano. Efectivamente. Es decir, la idea de una unidad religiosa católica como base de lo político es una constante en el pensamiento, más que de la Falange, yo diría incluso que de José Antonio, ¿no? Aquello del hombre es portador de los eternos, asumiendo este sentido y en otros sentidos pues el llamado humanismo cristiano. Bien, el problema es que si el nacionalsindicalismo se hace confesional, comete un error al mezclar dos esferas diferentes como son religión y política. Esto se trató de solucionar con el punto 25 de la Falange, que ya ocasionó en su momento sus problemas con la salida de la Falange del Marqués de la Viseda por este motivo, por defender la separación de Iglesia y Estado, ¿no? Hay que entender que los movimientos políticos, y más aún los movimientos revolucionarios, no son movimientos religiosos. Entonces, mezclar religión y actuación política es un error. Por supuesto, el hombre es un portador de valores eternos y son valores que políticamente se aplican en una comunidad según sus posibilidades. Ahora, que las iglesias lo apoyen o no, eso ya es otra cosa, es otro terreno, ¿no? Entonces, ahí existe ese riesgo de caer en esa confusión entre religión y política que siempre es polémica. Otro punto que también ha sido polémico es el del corporativismo. Cuando José Antonio pronuncia una de sus más importantes conferencias en el círculo de la Unión Mercantil Industrial,
comienza diciendo que Mussolini ha dicho que el corporativismo es un punto de partida y no de llegada. Y efectivamente así fue. Y eso lo hace en una conferencia que hay quien el magistral y que hay quien incluso ha definido como neomarxista, no porque José Antonio fuera marxista ni mucho menos, sino porque sí es verdad que en esta conferencia se ve claramente el profundo conocimiento que tiene José Antonio de la obra de Marx. O sea, tiene un conocimiento absolutamente exhaustivo, ¿no? Y además ahí viene a decir un poco en lo que Marx tenía de razón, ¿no? En la parte que tenía de razón y bueno, en la que no. En la que le destrozas cuando dice de armonizar capital y trabajo. Entonces, siempre se ha dicho, en el nacionalsindicalismo se ha hablado de la nacionalización o sindicalización de la industria, de los bienes de producción, de los trabajadores como productores de la empresa, que son los que tienen que participar directamente en los beneficios de la empresa. Bien, el tema de la propiedad sindical o privada o pública realmente no es garantía de nada. Lo vital es que una comunidad disponga de la voluntad y de los medios para controlar la propiedad e intervenir en la propiedad cuando sea excesiva o cuando sea conflictiva, ¿no? Sea propiedad de un sindicato, o sea sindical, o sea propiedad privada de un señor particular. Sobre el tema de sindicalizar la industria o los medios de producción, pues una cosa es que los trabajadores participen en los beneficios de las empresas donde trabajan, que eso es, por supuesto, absolutamente necesario, y otra cosa es que las empresas sean sindicalizadas en el sentido de colectivizadas, en ese sentido, porque en ese caso, en vez de controlar y regular claramente, lo que se lograría sería una burocratización y una pérdida de iniciativa o de inventiva y de riesgo, convirtiéndose pues, en una fábrica de funcionarios sindicales, ¿no? Entonces, es importante que se mantenga la iniciativa, que se mantenga la inventiva personal y el riesgo y a la vez el beneficio, pero bajo el control político absoluto en caso de interés o de desvío del bien público por parte de la propiedad. Otro tema siempre muy recurrido es el de la nacionalización de la banca y del servicio de crédito, el servicio de crédito bancario, la creación de una banca municipal o sindical, etc. Bien, la banca estatal, la banca pública, hoy actúa de la misma forma que la banca privada. No hay mucha diferencia cuando Bankia fue nacionalizada o intervenida por el Estado con el Banco de Santander. Por lo tanto, hoy día la solución no es solamente la de nacionalizar la banca, que no es que no digo que haya que ponerse a eso, sino que no sería suficiente, sino que lo más importante hoy es cambiar la mentalidad y la forma de trabajo y de control de la banca, que lo importante es que esté absolutamente controlada. El crédito, el servicio del crédito, debe ser controlado por el Estado. Esto sí que es importante. Y luego, que las oficinas de un banco sean privadas o sean públicas, de propiedad privada o de propiedad pública, pues, bueno, pues eso ya habrá de todo, ¿no? Pero lo importante es que la función, el interés y la actuación sí que esté muy controlada. Hoy, por ejemplo, un banco sindical hoy sería un asco. Imaginaros, por ejemplo, un banco en manos del UGT. Pues no haría más que robar y estafar, como ya pasó con la PSV, y lo convertiría en un negocio sindical, del sindicato, ¿no? Es decir, que el que sea propiedad de un sindicato no garantiza nada, no es garantía de ninguna bondad, sino que lo importante es, como digo, el funcionamiento y que haya un control, ¿no? Otro punto, también que es importante en la doctrina nacionalsindicalista, es el de la reforma agraria. Sabéis que por este motivo, igual que por el de la nacionalización de la banca, a José Antonio se le acusaba de ser un bolchevique, ¿no? Y dicho por quien era dicho, pues es todo un halago, evidentemente. Aquella idea de que la tierra es para quien la trabaja, frente a los grandes latifundios sin explotar y sin desarrollar, como salió en mi última conferencia, en la pregunta que me hizo Manuel. El problema que existía entonces es que había grandes latifundios que estaban sin explotar, pero hoy día ese no es el problema. Hoy ya no hay grandes latifundios sin explotar. Hoy los latifundios están muchas veces totalmente explotados, incluso bien explotados. Y pese a todo, habría que eliminarlos porque el motivo no es que estén mal explotados, sino que la tierra debe estar poblada, habitada, por gente que viva en ella y para ella. Gente que viva en la tierra y para la tierra. Yo decía el otro día en mi última conferencia que si antes hubo un movimiento de los pueblos a las ciudades, habría que hacer hoy a la inversa y llevar a los parados de las grandes ciudades a que se instalaran en los pueblos deshabitados y despoblados, que hay muchos en España, y en lugar de que sean habitados pues, por la inmigración que nos venga de unos sitios o de otros, como se pretende con esa inmigración de sustitución, lo que hay que hacer es fomentar la natalidad de españoles
y que esos pueblos que están deshabitados o despoblados sean habitados pues, por los parados de las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? La tierra hoy día está convertido en una mera fábrica, en una que está para producir, una productora, no en un lugar de vida, no en un lugar para vivir. Y este es el gran problema de hoy. Es un problema más de mentalidad. La frase recogida de los años 30 de que los latifundios estaban sin explotar no es el problema de hoy, como decía, sino que el problema de hoy es el de la mercantilización de la tierra, el de que la tierra se convierta en una mercancía, el de la eliminación de la tierra como lugar de vida comunitaria y su conversión en un mero bien económico más del mercado. Este es el gran problema de hoy. Por lo tanto, una reforma agraria hoy tiene que ser una revolución agraria, debería de ser más una cuestión de mentalidad, de volver al campesinado y a restaurar la importancia de la agricultura y de los valores de los campesinos. Es decir, invertir totalmente lo que es la sociedad de hoy. Hoy día la agricultura es lo más despreciado, ¿no? Y lo más apreciado es la finanza. Debería ser al revés. La finanza tendría que ser un instrumento al servicio de la economía al servicio de la política y todo dar el protagonismo a la agricultura porque es de la que comemos, ¿no? Y además es una manera de volver al arraigo, a que el hombre vuelva a sus raíces, a su tierra. Otro punto es de la doctrina del nacionalsindicalismo, es el de la organización del Estado, el famoso de familia, municipio y sindicato. El tema del sindicato está bien siempre y cuando no sea un sindicato de clase. Es decir, el sindicato tiene que ser la comunidad, un sindicato nacional, un sindicato de la comunidad de todas las personas que viven de su trabajo, de todos los trabajadores, ¿no? Es decir, el pueblo trabajador, como decía Edilla, la única clase que hay es la de los trabajadores, ¿no? Y trabajador es el que trabaja. Por lo tanto, cualquiera que trabaje, sea el trabajo que sea, es la única clase que nosotros reconocemos. Si el sindicato es de clase, es solamente una clase, que es una parte, una clase social, es una parte del pueblo y no todo el pueblo, entonces ya no estamos ante un sindicato como el que nosotros defendemos, que es un sindicato nacional, que es toda la comunidad de personas que viven de su trabajo y por lo tanto no una parte, un trozo del pueblo como es una clase social, que eso sería una falsedad, ¿no? Entonces hay que entender el sindicato como la comunidad popular, que eso es un sindicato nacional. Y eso sí está en el nacionalsindicalismo. Esto se hizo en el nacionalsocialismo con el Frente del Trabajo. Es decir, se disolvieron los sindicatos de clase, se disolvieron las organizaciones patronales y todo se integró en un Frente del Trabajo, donde quedaron integrados los trabajadores de todo tipo, y también los empresarios, los trabajadores asalariados, trabajadores manuales, trabajadores intelectuales, porque todos formaban parte del mundo del trabajo. Esa es un poco también la idea que quiso hacer Gerardo Salvador Merino, también con la idea del Sindicato Nacional del Trigo, y idea que fue desgraciadamente truncada en 1940 porque se había tomado en serio lo del nacionalsindicalismo o lo del sindicalismo nacional, como dice el libro que comentábamos, como doctrina revolucionaria. El problema, por lo tanto, no es solamente ser sindicalista. El problema es acabar con el poder económico y el poder del dinero sobre las decisiones del destino de los pueblos. El problema es dar un nivel de vida correcto a la gente y evitar que los poderes económicos tomen sus decisiones y dominen los pensamientos, la información, la propaganda, la educación, absolutamente todo, como sucede hoy. El problema es tener un pueblo culto, un pueblo trabajador, un pueblo que ame su tradición, sus tradiciones, que ame la naturaleza, que ame el arte y la cultura y que por lo tanto se eleve como persona, ¿no? Por último, quiero mencionar un tema siempre polémico, que es el de, bueno, pues lo hemos mencionado un poco también, el tema del estado de las autonomías y del centralismo, o el tema de un poco siempre esta polémica que ha habido, ¿no?, entre las autonomías y el estado centralista, que viene ya parte de los Borbones, ¿no?, o de las autonomías regionales o municipales. Bien. La idea de autonomía municipal está muy clara en el nacionalsindicalismo, de dar autonomía a los municipios. Esto sí está claro. Lo que ya no está claro es dar autonomía a otros territorios, ¿no? Siempre se ha insistido en el nacionalsindicalismo, la defensa irrevocable de la Unión de España, entendiendo esa unidad como una unión rica en culturas, peculiaridades, unidas en una empresa común y universal. Esta es la idea.
Es decir, como decía José Antonio, España es diversa, España es plural, por lo tanto no... Y sabemos que esto requiere, la forma de amar a España, por lo tanto, es como es. Y España tiene una diversidad enorme. La diversidad que hay entre Vascocadas y Andalucía es enorme, en lenguas, en culturas, en tradiciones. Por lo tanto, la forma de amar a España, la forma de querer la unidad de España, pasa por respetar las lenguas y las culturas. Y esto fue siempre así hasta que llegó un maldito Borbón llamado Felipe V, que inauguró esa maldita dinastía de los Borbones, que ha sido un cáncer para la historia de España. Y ahí es cuando empiezan las tensiones internas, a partir de comienzos del siglo XVIII, con Felipe V, que viene con la mentalidad, lógicamente, de un Borbón que venía de París. Después, cuando se llega a estos temas, pues la forma, como digo, de entender esto es fomentando y amando todas las tradiciones, lenguas y culturas y la diversidad de España, que, como digo, no es uniforme, sino que es plural, ¿no? Esta es la idea de la identidad de España, la que se basa en la identidad de los pueblos de España, y de esa forma, de una forma armónica, como ocurrió durante los Austrias, siempre al servicio de un destino universal, tienen ese valor en sí mismas y, por lo tanto, es un valor que, como digo, está en la tradición española. Yo creo que además desde el tradicionalismo español siempre se ha entendido perfectamente y bueno, pues por eso no habría que caer en el vicio contrario de los separatistas, que son los separadores y son los centralistas, ¿no? Y bueno, he tratado de mencionar algunos temas polémicos que habría que revisar. Creo que la forma de hacer esto no es una conferencia, porque esto daría para un ciclo de conferencias. Creo que la forma de hacer esto es que haya personas especialistas en diversas materias que hagan una revisión de lo que es, pues, no sé, de economía, de salud, de educación, desde el punto de vista nacional sindicalista, y por supuesto yo no soy nadie para decir lo que tiene que ser una revisión del nacional sindicalismo, pero creo que sí que es necesario que algunas cosas se revisen, simplemente no por nada, sino porque el paso del tiempo pues hace que algunas cosas se tengan que revisar. No las ideas fundamentales, porque yo creo que lo más importante de la Falange es que no es un partido como los demás que se presenta a las elecciones. Ya dijo José Antonio que era un antipartido, que más que un partido era un movimiento. Lo más importante de la Falange es la ética y el estilo. Es una forma de pensar, es una forma de ser, más que una forma de pensar. Esto sí que es fundamental. Y esto es lo que debe permanecer, ese misticismo, esos valores, esa ética y estilo, que, en palabras de José Antonio, si algún día se perdiese, nuestro movimiento habría perdido su raíz, porque la Falange no es un partido para presentarse a elecciones. Lo puede hacer, pero no es eso. Ya digo, es una forma de pensar más que una forma de ser. Y esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer en el mundo sindical, a través de sindicatos como TNS. Se puede hacer a través de fundaciones culturales, en las que se mantengan estos valores, ¿no? Pero lo importante, la esencia, no es un programa político en la Falange, sino entender esa ética y estilo y esa forma de ser más que una forma de pensar. Quiero terminar con esta conferencia haciendo un homenaje a Ramiro Desmarramos en su 80 aniversario de su muerte, con una frase suya de lo último que le escribió en su periódico Nuestra Revolución, que está escrita una semana antes del alzamiento del 18 de julio, el 11 de julio del 36, una semana antes del comienzo de la guerra. Dice, y a mí me parece sensacional, sobre todo pensando en el momento en el que está escrita, ¿no? Dice Ramiro: nosotros somos nacionales sin que ello nos obligue lo más mínimo a abdicar nuestros afanes de cambiar de arriba abajo el orden social de los grandes capitalistas y terratenientes. Nuestro patriotismo, si se quiere, de índole social y hasta de carácter subversivo, no tolera compañías que solo desprestigio y debilidad pueden aportar a la causa nacional de España. Nada más, camaradas. Bueno, antes de pasar a las preguntas voy a tratar yo de ampliar algunos conceptos, que lógicamente Eduardo tiene mucho dato y no puede estar pendiente de todo. Respecto al federalismo que reivindica Ramiro, lo quiere si España tiene voluntad de imperio. Federal significa unir. No es el federalismo que quieren poner ahora, que estamos unidos, separarnos. Y es lógico, porque asimétrico. Claro, sí. Si federal es unir y el imperio es expansivo, pues lógicamente tiene que unir cosas.
Y en ese federalismo traía la personalidad de cada territorio con su gente, que al fin y al cabo era la política de los fueros que habían dado los reyes castellanos y aragoneses toda la vida. El ansia, porque más que estilos ansia europeísta que tiene José Antonio, no es otra cosa que la voluntad suprema de una acción perfecta para la época y grandiosa que es Roma. De hecho, en el discurso que tiene en Córdoba, me parece que es el 5 de mayo de 1935, empieza diciendo: de aquí salió Séneca, de aquí salió Trajano y de aquí salió el gran capitán, porque comprendían que antes de ordenar una cosa pequeña había que ordenar una cosa grande, y al ordenar la grande ya queda todo ordenado. Fueron a ordenar Europa. Claro, en aquella época tuvimos nosotros el imperio con un monarca que empezó un poco torpe y acabó siendo un emperador. Me estoy refiriendo al que aquí era Carlos I, en Europa era el Carlos V. En cuanto al totalitarismo, José Antonio lo define muy claro, porque dice: todo el mundo habla de totalitarismo, pero nadie sabe lo que es el totalitarismo, ¿no? Dice: hay un totalitarismo romántico, que puede ser el nacionalsocialismo, que es pues el de siempre, su territorio, su gente. Y luego hay otro totalitarismo que es clásico, que es el de Mussolini, que es una apertura hacia la historia y hacia adelante y hacia atrás. Fijaros que cuando habla de totalitarismo no dice el totalitarismo que había más absurdo y más canalla, que era el marxismo. Entonces, ¿qué dice José Antonio? Aunque algunos se pongan nerviosos, dice: es cierto que Italia y Alemania tienen dos genios que han sustituido el Estado. Ya sabemos quiénes son los dos genios que había en Italia y en Alemania. Uno se llamaba Benito y el otro Adolfo. Dice: hoy por hoy en España no lo tenemos. Y mucho me temo que tardaremos mucho en tenerlo. Esto quiero decir para los que van por ahí diciendo que si Ramiro era no sé qué y por eso se enfrentó con José Antonio. No. José Antonio admiraba a la nación italiana y admiraba a la nación alemana, porque, como él decía, se han dado la vuelta sobre sí mismos y se han encontrado que son más Italia y más Alemania que nunca. Nosotros lo haremos y nos encontraremos más español. Lógicamente no vamos a... Y desde luego el totalitarismo que tiene la Falange es integrador, todos en todo para todo, que sirva lo mismo a pobres, a ricos, a guapos, a feos, y todo. Es un instrumento de servicio. El punto sexto decimos: nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio permanente de la patria. Entonces, no tiene nada que ver con lo que llaman estados, que son absolutistas, que en realidad es un gobierno que a través de un mecanismo que es el Estado oprime a la nación. El nuestro al revés, libera, porque la obligación del Estado es ordenar la nación a través de la justicia. Y ahí empalmo con lo de la Iglesia y Estado. Por supuesto que hay que separarlo, pero es que una cosa es el Estado y otra cosa es la nación. La nación no puede vivir al margen de la cultura, y solamente las religiones generan cultura. O sea, aquí no puedes decir: separamos Iglesia y Estado y por eso todos los nacionales que se vayan a ir misa a Francia. O sea, no. La nación es de cultura, y además el aspecto teológico como se formó España es luchando contra otra religión, que era el Islam. Y España era antes unidad espiritual y unidad cultural mucho antes que unidad política y unidad geográfica. Ya tenían ese ansia de unir todos los reinos porque eran cristianos. Otra cosa, Ramiro, es tal el federalismo ibérico que quiere, que no hace más que decir a Portugal: vamos a unirnos y vamos a liarnos a garrotazos con los franceses y con los ingleses, que llevan 7 u 8 siglos jodiéndonos la marrana, la pérfida Albiol, ¿no? Y todas esas cosas. El sindicato, lógicamente, UGT no iba, porque habría que nacionalizar primero la UGT, ¿no? Para eso. Lo que que nosotros, al concebir el sindicato como una nación, es una unidad de trabajadores, pero no todo el mundo la va a gobernar. Hace falta una aristocracia laboral, porque será muy noble cualquier empleo, pero para gobernar hace falta inteligencia. Y hay gente que a lo mejor, no digo cultura, hay gente pues que no es muy inteligente y no le vas a poner... O sea, que Rajoy nunca estaría de presidente de una república nacional sindicalista, ¿no? O sea, eso está. Ni él ni todos los papanatas que están a su alrededor y en contra de él. Lo de la banca, efectivamente, es que puede ser compatible perfectamente con una banca privada. De hecho, en la época de Franco lo hubo, la Caja Postal de Ahorros, Banco de Crédito Industrial, me parece que Banco de Crédito Agrícola, un montón. Mira por donde llegan las izquierdas, las unen en BBV y las privatizan. Joder, qué izquierda más cojonuda tenemos aquí. Sacaron un montón de tela y esas son las políticas sociales que ha tenido el PSOE toda la vida. En cuanto, claro, la revolución agraria
como se pensó, no. Pero si partimos del hombre, sí. Porque ahora mismo haría falta también una reforma del suelo en los municipios, que es lo que ha dicho Eduardo, por lo menos para la vivienda. Pero lo sindical también hace falta, porque el agricultor está produciendo, pero el que lo está vendiendo en los mercados no es el agricultor. Hay un periodo muy amplio, que es el del transporte, y ahí es donde entra la financia, y encarece. Yo te lo vendo a ti, lo entretengo por aquí, un tomate vale 30 céntimos y te lo vendo en el mercado por 50. Entonces, sí que la reforma agraria no solamente sobre el agro, es también sobre la persona que habita ese agro. Y bueno, por último de lo que había apuntado aquí, como bien has dicho, José Antonio, claro que admiraba todas las personalidades de cada región, cada pueblo. Es más, llegó a decir, si España tiene 4 culturas, es 4 veces rica. Y es verdad, una cultura no puede comer a otra. Al revés, lo que tiene que es asumir esa cultura y hacerla propia, aunque se hable como se hable. Y bueno, ahora vamos a pasar a vuestro turno. Todos contra Eduardo. Y no seas tan pesado como siempre, que te corto la palabra. Venga, lánzate. El tema es de lo que has dicho del arroz y la nación. Es que ¿De la perdona? Del arroz y la nación. Sí, el tema es que hoy en día los otros de Fejuan y determinada gente de Falange dicen que nosotros, por el tema de la hispanidad, tenemos que absorber a todo eso lo que fue el Imperio Español y eso sería, vamos a ver, que ese tío podía ser igual que nosotros y absorberlo como un nacional más. Entiendo que nadie ha dicho eso. No, okay. digo que yo... No, es que el otro día estuvimos hablando tú y yo hablaba y tú no te enterabas de nada. Pregunto. No hay que absorber, sino que queréis, si creemos en la hispanidad, tenemos que creer, igual que creemos aquí en los vascos y los catalanes, tenemos que creer en los bolivianos, en los misquitos y en los cachúas. Sí, pero eso es una cosa. Si creemos en la hispanidad, si otra cosa, sí. Y además, como bien ha dicho Eduardo, viene un montón de gente de Hispanoamérica. Eso tira por tierra lo del genocidio, porque vienen con los rasgos de ellos, y encima vienen hablando nuestro idioma, y rezando a nuestro Dios. O sea, que nos enseñamos a hablar, a leer, a escribir, a rezar, y todavía hay mentecatos como los de Pablo Iglesias y compañía que dicen que fue un genocidio. Entonces, y perdona que te he quitado la palabra. No era por ahí mi idea, sino que esos señores vienen aquí y Fejuan dice que el mestizaje no es error. Plantearlo así es un error. Bueno, está en la mentalidad de la globalización, ya digo, aunque ellos lo digan de otro sentido, ¿no? De otra manera, sí, pero es indiscutible que eso es lo que quiere el sistema. El sistema, pensad que quiere borrar todas las diferencias culturales, raciales, de naciones, de todas las fronteras nacionales. El sincretismo. Todo lo que sean fronteras hay que acabar con ello, porque lo que quiere es implantar un capitalismo a nivel global. El capitalismo ya está en una fase global, ya no es nacional, es global. Por lo tanto, le molesta todo lo que sean naciones o diferencias o culturas, todo eso hay que borrar. No te recuerdas que te lo comenté a nuestro amigo argentino, que ahora ya no viene, que dice que no existen naciones en Europa, son rótulos, y es una verdad. Sí, claro, que sí. A ver, otro más. Bueno, voy a decir una cosa. Venga. He estado en Alemania 2 meses y medio este verano y hay muchísima más emigración que aquí. Y además es terrible porque no hay alemanes. Realmente no hay alemanes. Son todos negros y turcos y musulmanes, eritreos. O sea, es de pena. Alemania es de pena. No, Alemania no, toda Europa. Esto es un problema de toda Europa. Pero es que aquí hay mucho menos emigración que allí. Unos más que otros, pero estamos todos en la misma situación. Estamos todos en el mismo problema. El mismo problema para todos. No, problema desde luego. Entonces, claro, o nos concienciamos de esto, o me diréis si en un futuro nos enfrentamos con una España sin españoles, ¿de qué vamos a estar hablando, no? Pues del DNI que decía Rosa Díez, sí. Y en Alemania sin alemanes. Vale, tendremos un pasaporte que diga que tiene nación española, pero evidentemente... Pues igual ahí. No, y lo bueno lo de la nacionalidad española es que encima es elegible, se ve en el fútbol. Claro. He jugado los sub-21 con Austria, en los sub-18 con Alemania, porque elijo, como tengo todas las nacionalidades del mundo, es el famoso sincretismo. La prueba está que el hombre en teoría más peligroso del mundo es una obra del sincretismo, Obama. Obama no es negro, es blanco también, porque su padre es un negro musulmán y su madre es una blanca judía. O sea, que nada tiene que ver con Europa, esas dos religiones y esas dos culturas. Sin embargo, es el que nos manda. Vamos a por más. Lo que ha pasado un poco por encima, Eduardo, es en cuanto a la forma de Estado que queremos, que esto por el tema de las autonomías y demás, pero esos cauces de representación, por ejemplo, de los partidos políticos, se han hablado de los sindicatos, pero no de los partidos políticos,
de la familia, ese papel que pudiera tener, que a lo mejor es verdad que en el siglo pasado, en los años 30, la familia era de una manera y ahora es de otra. Ayer lo hablábamos en el programa de la hora del café, que fue por ahí además, el programa, y incluso de la forma de representación, una cámara, 2 cámaras, si tiene que haber una monarquía o república. Eso es verdad que siempre hemos estado hablando de ello, nunca hemos llegado a entendernos del todo, pero yo personalmente me considero republicano, como forma, no de la Segunda República, por supuesto, ni de la Primera, pero como forma de representación sí me considero republicano, claro. ¿Qué tienes que decir? ¿Sobre la forma de gobierno? Sí. Sí, yo también me considero republicano, pero bueno, no es lo más importante, porque, a ver, por ejemplo... En Italia fueron las cosas. Yo también soy republicano, vaya por delante, pero quiero decir, muchas veces se dice, más bien por parte de los que añoran la Segunda República, ¿no? Dicen, bueno, es que, claro, el presupuesto que tiene la Casa Real, pero no se dan cuenta que el presupuesto de cualquier república es mucho mayor al que tiene aquí la Casa Real. O sea, el motivo para rechazar la monarquía no tiene que ser el económico. Lo que es una cosa... Esa es la... sí, esa es la tontería que de verdad que claro. Los que no tienen argumentos es lo que emplea, ¿no? Claro. Yo considero que debemos ser republicanos porque considero que desde el primer español hasta el último deben de tener a priori la misma capacidad de dirigir los destinos de este país, de esta patria. Entonces, no los puede dirigir alguien porque nazca en el seno de una familia y no se vaya a eternizar pues, por los siglos de los siglos, ¿sabes? Exacto. Esa concepción republicana que tengo yo de la vida. Sí. Que no tiene nada que ver con que la Casa Real, de verdad, se chocolate el loro, gaste más o gaste menos. Lo que es república, res pública, sí. cosa pública. Lo que pasa es que hoy día se dice república cuando en realidad lo que quieren decir es comunismo. O sea, sí, claro. yo soy republicano, tú. Los defensores de la Segunda República. Además, el comunismo es lo anti más republicano que hay. El ejemplo del régimen de Mussolini, en un principio fue monárquico con Víctor Manuel y terminó siendo luego fue siendo. Entonces, si hoy día votáramos con un presidente de la República, vamos a tener a Rajoy, a Rubalcaba o a Zapatero o a alguno de esos, ¿verdad? Que tampoco también es verdad. creo que nos iba a solucionar mucho. Espérate que hablen otros si quieren, que te cuelas mucho. Alfonso. Sí, vamos a ver, respecto al Estado federal. Hoy en día, el régimen del 78 se llamó Estado de las Autonomías porque en aquel momento no se podía llamar Estado federal. De hecho, el Estado de las Autonomías es de prácticamente un Estado federal, ¿vale? Y no ha funcionado. Es mucho peor en mi opinión, mucho peor. ¿Cómo? Que es mucho peor el Estado de las Autonomías que un Estado federal, mucho peor. Bueno, prácticamente, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra porque la presencia del Estado es residual en Cataluña, en muchas comunidades autónomas. En todas, no solo en Cataluña. No nos obsesionemos con Cataluña. La presencia del Estado es residual en todas partes. Pero bueno, en todas partes, y en Extremadura, y en Asturias, y en todos lados. Quiero decir que en competencias esenciales el Estado no tiene resortes para imponer el criterio. Es que, Alfonso, lo que yo creo que es que no hay Estado. Es que no hay Estado. O sea, no hay Estado. Hay un tejido económico que solo lo articula. Entonces podemos decir, España capital Carrefour. Porque estamos unidos por varios puntos que están... La marca España. Y hablan de la economía de mercado y la marca España. La marca España. Entonces, no hay Estado. Si no tenemos poder de decisión ni en política económica, ni en política fiscal, ni en política financiera, ¿no? O sea, lo más importante, no la tenemos. Ni jurídica, que también la manda Europa. El gobierno sí tiene... Espérate, está hablando Alfonso. La capacidad de obedecer. Una cosa tan básica como educación, el Estado no puede ejercer la alta inspección del Estado en Cataluña. O sea, no hay forma de meterle mano ahí con todo lo que están haciendo. O sea, es una pero cosa... que no nos obsesionemos con Cataluña, que la educación es una mierda en toda España. Y en Madrid también. Es que es verdad, es que es así, es un desastre en toda España. Aparte que la educación equivale a domesticar. Claro. Aquí lo que hace falta es cultura. Exactamente. Que quiere decir sabiduría. Exactamente. No conocimiento, sino sabiduría. Entonces tú coges a un perrito, le domesticas y te traes las zapatillas. Sí. Y eso es lo que quieren, que estemos muy organizados para lo que ellos quieren. Sin embargo, la cultura trae conocimiento y da libertad a la persona, porque cuanto más sabe, más posibilidad tiene de elección. Y aquí no, nos adoctrinan en que hay que hacer esto, en que está muy bien que se casen los bujarras, en que todas estas cosas, claro. Y toda la gente lo acaba asumiendo. Dice el padre Manuel Guerra, que han cambiado de agua a la pecera sin que nos enteremos los peces. Y es verdad, nos han perseguido el pensamiento único, ese sionista masónico. ¿Quién más? Yo creo, y no quiero, está Eduardo, no quiero llevar la contraria a Alfonso,
Que es que José Antonio, por ejemplo, era muy visionario al respecto, estaba muy por encima de la visión que tenía de España a la derecha, por supuesto, y él hablaba con total tranquilidad de Euskadi, sin que se le cayera los anillos, y hablaba de Cataluña, intentando entender esa realidad de Cataluña, y que la grandeza de España, efectivamente, se perdió cuando los Borbones pusieron la pezuña aquí, en la península ibérica. Entonces, lo que hay que intentar es volver a que los españoles, los catalanes, los vascos, se sientan españoles. Se sientan, es verdad que ahora no puede ser, Alfonso, pero no nos podemos cerrar en encabezonarnos en esa idea, porque entonces no vamos a convencer a nadie. Si les podremos imponer otra vez y ponerles el pie en el cogote, pero 30 años después van a estar en las mismas. Claro. ¿Entiendes, Alfonso? Que José Antonio se opuso al estatuto. Sí, eso está claro. Pero también dijo José Antonio. Pero Alfonso, también dijo José Antonio que lo ideal sería que hubiera una centralización cuanto mayor administrativa mejor de los territorios de España. Cuando esos territorios no hubiera el peligro que se revolvieran contra la misma España. Eso dijo José Antonio también, ¿eh? La verdad es que José Antonio está pensando en después, efectivamente. no revoca el estatuto por Cataluña, revoca el estatuto por la clase política de Cataluña. Sí, con No, español-Cataluña no. No, el estatuto. Pero porque era de la clase política, no era de lo que es el pueblo de Cataluña, de las 4 provincias catalanas. Todo lo de Companys, vamos, todo eso. Claro. Venga, otra vez. Dos preguntas. ¿Cómo le dices tú a un demócrata, le hablas del Estado totalitario de la manera que se ha explicado, que lo habéis explicado? Porque automáticamente nosotros empiezas a hablar de eso, te llaman fascista, no sé qué, y claro, no te dejan ni terminar de lo que es explicar un Estado totalitario como ellos lo tienen concebido. Es que es una palabra maldita. Claro, por eso te digo. Un pedante diría holístico, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero es un pedante, diría eso, ¿no? Es que es una palabra maldita. Comunitario como servicio. Sí, comunitario. Comunitario. Es toda la comunidad. Cuando Ramiro utiliza mucho la expresión todo el pueblo, no dice el pueblo, dice todo el pueblo, es eso. Es decir, todo el pueblo es todos. No es una parte del pueblo como es una clase social o un partido político. Es todo el pueblo. Claro, es una palabra maldita, efectivamente, como mencionaba la de raza, ¿no? Y son pero aquí hay totalitarismo democrático. Todo vale si es democrático. Se rompe España si es democrático. Matas a tu padre si es democrático. Y si no, cambiamos la ley para hacer una ley democrática que me permita matar a mi padre. Todo es democrático, por narices. Eso es un totalitarismo, ¿eh? Lo que pasa es que no es un totalitarismo de servicio, es un totalitarismo de servidumbre, que es diferente. Más. Sí, una pregunta. En relación con lo que has dicho del sindicalismo y los trabajadores y los sindicatos actuales, ¿cómo se podría hacer atractiva la idea del sindicalismo nacional? Pues eso, a la clase trabajadora en general, que la verdad que lo desconoce, creo, en buena medida, o tiene incluso una idea negativa, ¿no? Por la manipulación que ha habido. Pues esa es una buenísima pregunta, pero es que tiene difícil respuesta. Porque este es el problema, uno de los problemas más importantes que tuvo siempre el nacionalsindicalismo, ¿no? El de llegar a la clase obrera. Cuando en la conferencia sobre la CONS lo mencionamos un poco, ¿no? Todo lo que se intentó, cómo se dejaron la piel y la vida, ¿no? Por eso, porque era realmente su gran intento conquistar a la clase obrera. Es decir, la falange estaba la falange estaba con el obrero, pero la realidad es que el obrero no estaba con la falange. Y entonces este es el problema, que no se llegó a conseguir, ¿no? Y es la eterna batalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces tenía mucha influencia los internacionalismos, tenía mucha influencia los sindicatos internacionalistas, que tenían completamente tomada a la clase obrera, y realmente los medios que tenía la falange siempre fueron muy escasos, ¿no? Para llegar. Tuvo mucho más éxito entre los estudiantes, sobre todo en la universidad con el CEU, que en la clase obrera. Y es que encima dirigido por un señorito, hijo de un jefe de Estado, un dictador. Claro. Eso también era un hándicap, también era un problema. Luego cuando se le conocía le admiraban, pero sí, al principio. Sí. El problema de todo, Jesús, es que Europa perdió la guerra. Ah, no, claro. Ese es el problema del todo. Ahí viene todo. Oye, que a lo mejor hay otros, tranquilo, no te cueles. Cuélate en el metro. Alfonso, otra vez. Sí, bueno, yo coincido básicamente con luego vas tú, macho, pero lo que has dicho del tema racial, pero también no hay que olvidar, por ejemplo, que el nacionalismo vasco es un nacionalismo racial. No, es racista. No es lo mismo. Racial y racista, ¿vale? Incluso los gallegos dicen ahora que, bueno, que su origen está en los suevos, como pueblo diferenciador contra España. Oriol Junqueras dice que tienen más que ver ellos los catalanes con los franceses que con los españoles. O sea, que no estamos de acuerdo, es un tema peligroso porque claro, se puede utilizar también a pequeña escala. Pero el que es peligroso
el que uno se sienta orgulloso de ser vasco o gallego. No. Mientras se sienta español, yo no veo ningún problema. Ellos utilizan el tema de la nación vasca unida al tema racial. No, a ver, lo negativo del... Vamos a ver, es que... es curioso, pero no, por ejemplo, a Sabino Arana, la última etapa de su vida, que es cuando se vuelve otra vez a sentirse español, después de todas las imbecilidades que dijo, se le critica muchas veces por lo que no hay que criticarle y no se le critica por lo que hay que criticarle. Es decir, se le critica por ser un nacionalista o un racista vasco. A mí eso no me parece mal. Lo negativo de Sabino Arana es su hispanofobia, el que odia a los maquetos, o sea, al que no es vasco. El odio al resto de los españoles. Eso es lo que es criticable y condenable. A mí que se sienta orgulloso de ser vasco me parece muy bien, mientras se sienta español. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, lo que es condenable no es que uno se sienta orgulloso de ser castellano, o gallego, o catalán. Lo condenable es que uno se sienta que sea anti-español o que odia al resto de españoles. Y me da igual quién sea. Eso es lo que hay que criticar. El primer nacionalismo vasco, como el primer catalanismo, no es anti-español, incluso es católico, porque viene del carlismo. Pero a partir del año 30 eso ya sí que ya se desvía y ya se convierte. Es más, en la época de la República, con Valls en la Generalitat, asesina a 8.000 catalanes, que eran catalanistas, muchos de ellos que hablaban catalán, que eran católicos, y entre ellos muchos obispos y sacerdotes, y eran catalanistas y eran catalanes. Y son asesinados por Valls y por toda la izquierda que dominaba la Generalitat de Cataluña. Estamos hablando de un auténtico genocidio, o sea, unos 8.000 personas que asesinaron, simplemente porque eran católicos. Y por supuesto no eran antiespañoles en absoluto, ¿no? Es a partir del año 30 cuando todo eso ya se empieza a desviar. Pero como bien ha dicho Manuel, el origen de todas estas tensiones y de todos estos problemas parte de cuando nos meten aquí al Borbón. Porque es que antes nunca había ocurrido esto. Y en las Españas, como se decía en la época de los Austrias, porque se decía las Españas, no existía todo el mundo se sentía español. Y cada reino, cada territorio tenía sus cortes, con plena autonomía, tenían sus propias leyes, tenían sus propios fueros, incluso anteriores a las cortes españolas. No había ningún problema, no había ningún problema, nadie se dejó de sentir español. Es más, en Cataluña solamente se hablaba catalán, hasta que llega Felipe V, hasta que llega Felipe V, prácticamente. No había ningún problema, ningún problema. Por lo tanto, yo creo que esto se entiende mucho mejor desde lo que es el tradicionalismo español o el carlismo, ¿no? Quitando la corriente esta de Carlos Hugo, que esto también desvió por otro lado, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, yo creo que precisamente lo más interesante del tradicionalismo, del carlismo, es su concepto de España. Es lo que a mí me parece, la idea de la España foral, es lo que me parece más interesante, ¿no? Claro, los foros es una cosa antigua y habría que hacer una especie de neoforalismo que no sé cómo se podría hacer. Pero es lo que creo que es más interesante, por lo demás me parece completamente reaccionario, ¿no? Pero sí que su concepto de España me parece interesante, porque es el que más tiene que ver con lo que es la tradición española. Es el genuino de lo que es la tradición española. Los restos del foralismo que hay en España, pues sí. a mí no me convence. Por ejemplo, que Navarra tenga su IRPF propio. Es que esto es lo de ahora. Eso es economía. Claro, es que Eso es el grupo vasco. Es que cuando estos temas se mezclan con el politiqueo y la economía, se joden. Hay que separar totalmente lo que son las identidades culturales como un tema cultural de lo que es la economía y la política, porque cuando se mezcla eso, se hace un cóctel que ahí se encabrona todo. En Madrid ha habido un pueblo que ha tenido excepción fiscal hasta hace 70 o 80 años, que es por la Cabrera. Como la gente se volcaba cada vez que se cerraba la carretera por la nieve y trataban muy bien a los carreteros que se quedaban allí, los libraron los reyes, y me parece, no sé si fue Alfonso XII, Alfonso XIII, de pagar todo tipo de impuestos. Aquí en Madrid, te digo, en lo que llaman la Sierra Pobre. A ver, ¿quién más? Hombre, ¿cómo no? Ya no habrá que preguntar a Sal. No, que decía con lo que respecta a lo que decía esta señora, y lo que decía esto también, lo de que nos quieren sustituir por otras razas foráneas, eso más o menos yo creo que viene de la ejecución de cuando, bueno, porque el que hace toda esta maniobra, o que lo planifica, es en la época que estaba el general Primo de Rivera aquí, en 1923, que era Richard Conde Calergi, el plan Calergi de esa época. Calergi lo diseña en 3 tomos, era un conde judío que había en Hungría, y hace el plan Calergi, que lleva su apellido, en el que dice: crearemos una raza mestiza en Europa lo suficientemente hábil para servirnos, pero lo suficientemente manejable para controlarla, y entonces automáticamente nosotros controlaremos todo el continente. Eso lo dicen los protocolos de los sabios de sí, siglo. pero eso es el plan Calergi diseñado por él, que luego lo asimilan los protocolos de los
eso lo hice yo. Pero mira, No, antes son los No, protocolos. a lo mejor ahora con las guerras y con los desplazamientos poblacionales lo han elevado a más, Sí. porque eso lleva todas unas fases, no es inmediato. mira, no te digo que no sea así, pero yo a mí los temas conspiranoicos no me gustan. No me gustan porque No, si no es conspiranoico, y no digo que no sea verdad, cuidado, Es el plan lo hace él, y lo dice y lo escribe. O sea, Pero aquí el problema se llama capitalismo. Y capitalismo es globalización, es lo mismo. Es un capitalismo global. Y la globalización capitalista es eso, la mundialización es eso. Acabar con todas las naciones, con todas las culturas, con todas las diferencias culturales y raciales. Borrarlo, porque lo que se quiere es reducir toda la humanidad a un único mercado mundial, con un gobierno mundial. entonces tú estarás de acuerdo. Ya lo intentó Lenin, ¿eh? Lenin con la mundialización. Ahora se llama globalización para no coincidir con Lenin. Para entonces añadir lo que estaban ahora todo el mundo protestando en Alemania y aquí y en todos los sitios, que es el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Exacto. Que la gente lo ve y dice, ¿eso qué es? La gente parece que no se da cuenta de la barbaridad que están Y por diciendo. supuesto esto es que ni se menciona, ¿no? O sea, yo digo que se consulte al pueblo, sino que ni se le mencione, ni se informa de ello. Pero están, evidentemente, son los que gobiernan de verdad detrás de las bambalinas. Es que dentro de ese libre mercado entra también como mercancía la persona. Claro. Que eso es todavía más aberrante. Por eso llaman mercado laboral. O sea, que la persona que es la que hace el trabajo está metido en un mercado. Cuando la persona, por hacer el trabajo, tenía que ser la dueña del mercado. Bueno. ¿Alguien más? Pues agradecido, Eduardo, vete preparando otra para ya para el año que viene, que nos queda poquito. Y siempre con asuntos sociales de economía, que cada vez lo pasamos bastante bien por toda la información que nos transmite. Os recuerdo que mañana a las 8 de la tarde, en la puerta del Teatro de la Comedia, conmemoramos el 83 aniversario de la fundación de la Falange. Y el día 1, martes, en Paracuellos, en Aravaca, hacemos un homenaje al padre del nacionalsindicalismo, Ramiro Ledesma Ramos, que voy a cerrar con una de sus frases. Solo los ricos se permiten el lujo de vivir sin patria. Muchas gracias a todos.